Iniciamos un programa más de la serie número 12. Hace 11 años y estos meses que estamos haciendo este programa todas las noches. Y la verdad que cada día que pasa, más sorprendidos por la repercusión, la respuesta que nos va llegando a través de personas que se cruzan, que nos escriben, que acceden a los medios de comunicación que proponemos, y seguimos con la buena intención de traer una propuesta diferente cada noche. Lo cierto es que en algunas circunstancias, como los días pasados, mi resfrío y mi congestión hizo que no pudiera seguir. Y también hay momentos de vacaciones en donde ponemos programas grabados. Pero el deseo es estar cada noche con algo nuevo, fresco, que pueda ayudar a la reflexión. En esta noche tengo el privilegio de tener como invitado en el programa a alguien con el que he trabajado en muchas comisiones, en muchos foros de discusión y proyectos de trabajo, y que se ha especializado en el tema de la ética en el servicio cristiano. Nosotros decimos la ética ministerial, pero ministerio significa servicio, ¿no? Y uno de los grandes problemas es entender qué es ética, qué es moral, qué tiene que ver eso con los mandatos de la palabra de Dios. Así que quien es un referente en este tema de la ética, en el liderazgo evangélico, está hoy con nosotros el pastor Rogelio Nonini. ¿Qué tal, Rogelio? Bien, Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar otra vez en este programa. ¿Alguna vez habías venido, no? Una vez estuve, por lo menos. Una vez, y fue muy grato. Sí, fue. Sí. Bueno, muy bien. ¿Cómo se te ocurrió meterte en el tema de la ética, Rogelio? Más o menos en el año 89 fui nombrado como revisor de cuentas de Asiera. A ver, déjame que le diga. Asiera sí. Es la Alianza de Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Así que lo vamos a mencionar varias veces. Asiera, Alianza de Iglesias, es la entidad que nuclea la mayor cantidad de iglesias en la República Argentina, de la que hemos sido parte muchas veces juntos, otras veces separados, de la comisión directiva con Rogelio. Sí. Sí. Y entonces, en las reuniones del directorio aparecían tantos problemas, tantas diferencias entre pastores, entre congregaciones, inmoralidades en los miembros que afectaban el testimonio de todo el evangelismo o toda la iglesia evangélica, y esto motivó entonces que, no habiendo unas normas de éticas consensuadas, yo les pidiera la oportunidad de escribir algo. Así que, gracias a Dios, fui trabajando sobre este tema, y más o menos en el 2001 sacamos unas primeras normas que fueron consensuadas por Asiera, la organización que nuclea a los hermanos pentecostales, FAIE, la Federación de Iglesias Evangélicas de Argentina, y algunas otras iglesias importantes, y se llegó entonces a un acuerdo de editar un librito que contuviera una serie de principios que rigieran la conducta de los cristianos evangélicos. No es una ley, sino es una normativa que surge de las Sagradas Escrituras. O sea, esto no es para coartar la libertad, es para reorientar la conducta, porque para mí ética es sinónimo de conducta, aunque el término ética más tiene que ver con la evaluación de los actos y la moral con la clasificación de los actos en sí. Quiere decir que la ética analizaría por qué una persona obra de tal o cual manera, mientras que la moral determinaría lo que es bueno y lo que es malo. Uh-huh. En este caso, nuestro lenguaje permite que ética y moral se usen indistintamente. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, pero por eso en mis libros yo hablo siempre de conducta cristiana, conducta ministerial, ¿no? Es un tema recurrente en muchos de nuestros oyentes que nos llaman, a veces estamos tratando temas absolutamente diferentes, claro, ajenos a este tema, y llaman y dicen, me pidieron más plata, no me la devolvieron, el pastor me engañó, en la iglesia hay gente que estafa,
Hay alguien que se dedica a robar miembros de otra congregación y más, y una lista larga, larga, ¿no es cierto? Es verdad. Y claro, pero si la Biblia es clara, es contundente, explica todo. Sin embargo, en la vida diaria, en el funcionamiento de las congregaciones, se necesita extraer de la palabra aquellos principios que tienen que regir nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿no? El problema está, yo creo que más allá del hecho en sí, en que se ha perdido el valor de la palabra. O sea, los cristianos hablamos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no le hacemos caso. La leemos y ya no la estudiamos. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que hoy la Iglesia debe recuperar como básicas para poder tener la conducta que nos permita ser sal y luz en la sociedad, que nos permita ser un modelo distinto. Dentro de este drama de la Iglesia evangélica es que cada vez los cristianos quieren parecerse más al mundo en sus cultos, en su música, en su manera de ser, para que no haya un choque con los demás. Cuando lo que tenemos que hacer es, como en los tiempos apostólicos, presentar un mensaje radical, no fanático, pero con valores bien establecidos. Ahora, la única manera como nosotros vamos a poder tener una conducta correcta es creer que esta es la palabra de Dios y tener una convicción muy cierta que si Dios los dice, aunque la sociedad contemporánea lo legalice, lo que es pecado y lo que está mal, está mal. ¿No? Buenísimo, como introducción. Doy los teléfonos porque seguramente muchos van a querer participar y preguntar, ¿no es cierto? Yo le pediría a la audiencia evitar nombres propios, inclusive nombres de iglesias. Correcto. Usted, si tiene algún tema que le preocupa, alguna cuestión que le parece que roza este tema de la falta de ética, de la falta, también podemos decir, de transparencia, la falta de claridad, falta de buena conducta, denos el ejemplo, háganos la pregunta, pero sin por favor dar nombres propios. Puntual del problema. Puntual del problema. El nombre o la organización. Sí, estás de acuerdo conmigo, ¿no? Totalmente, totalmente. El teléfono donde usted nos puede llamar es en Buenos Aires, el 011-4568-6667. Y luego el otro teléfono, que es el de los WhatsApp, que es la cosa más común en el día de hoy, el 15-6041-3585. Estos medios de comunicación, estas redes sociales. Ayer el pastor Raimundo Nos, que estuvo días atrás aquí en el programa, pastor de la Iglesia Bautista de La Habana, Cuba, Sí. Que creo que tú... Estuvo con Pablo. Que estuvo con tu hijo, porque lo andaba buscando él a tu hijo y yo hice el contacto. Dijo una frase muy buena. Dice, todos estos medios de comunicación están así. Facebook te hace creer que tenés muchos amigos. Instagram te hace creer que sos un buen fotógrafo. Y Twitter te hace creer que sos un filósofo. Me pareció muy bueno. Interesante. Pero WhatsApp es una manera maravillosa de comunicarnos y recibir su llamado, su pregunta, su aporte, su consideración. El libro al que estaba haciendo referencia Rogelio Nonini es no sé si lo vamos a poder poner en pantalla, Normas éticas para las iglesias evangélicas en la República Argentina. No, ahí está, ahí lo pongo allí. Normas éticas para... ¿Podemos aquí? Sí, a ver, vamos a hacerlo aquí. Y están en la página web de Faciera, ¿no? Sí, todo esto se puede encontrar en la página de Asier o Faciera. Listo, gracias. Esto fue muy valioso. A ver, si dijiste, empezaste en el 89, pero lo publicaste en el 2001. No, debe ser en el 99. En el 99 y después hubo nuevas ediciones hasta que llegamos al 2002, que es la última que se hizo. Es decir, que todos los problemas éticos se solucionaron porque no te pidieron que renueve la... No, el tema es que dejé así era y después tengo entendido que han actualizado y tienen que estar en la página de ellos, pero de todos modos hay una serie de problemáticas
no digamos nuevas, pero que están afectando más a la Iglesia y que creo que tenemos que trabajar un poco más, puntualizando cuál es nuestra posición, ¿no? Sí, bueno, esperando los llamados, ¿cuál sería el tema que te viene a la mente como primero para comentar, Rogelio? Bueno, yo creo, yendo a la base, lo que más me inquieta en este tiempo es el hecho de que los cristianos no conocen la Biblia, que conocen a un Dios que le han predicado, pero que no necesariamente es el Dios de la Biblia, y que al no tener convicciones, la presión de esta sociedad que ha relativizado todo y legalizado, como dije recién, los pecados más groseros que la Biblia condena, hace que los cristianos en el templo vivan un microclima, pero cuando salen a la sociedad se mimetizan y hablan igual y proceden igual. Por otro lado, mucha gente está llegando a nuestros templos y viene con todo su bagaje en lo que hace a su moral, a sus principios, a su manera de vivir, y trata, al ingresar de la iglesia, de seguir viviendo su manera de ser. Al no haber una predicación muy clara sobre lo que es pecado, porque ya es una palabra que casi no se usa, el hecho de mostrar que la conducta es la evidencia del poder de Dios transformando nuestras vidas, hace que esas personas que van entrando van aumentando el número, pero van licuando los valores y los principios, y entonces va habiendo como un acostumbramiento al pecado. Entonces, creo que la base es volver a la Biblia, insistir en la palabra de Dios, volver a presentar a un Dios no castigador, pero un Dios que es justo, que es santo. Yo no puedo crearme a un Dios a mi imagen y mi semejanza. Y hay muchas personas que tienen su propio Dios. Entonces le oran, papito querido, y hacen que las distancias de la santidad de Dios se acorten y ya la gente cree que puede manipular a Dios. Al no tener temor de Dios, al no tener temor de perder esa pureza interior por una vida correcta, no impecable porque es imposible, pero una vida correcta, hace de que paulatinamente uno vaya corriendo los límites en la propia vida, en la propia familia y lamentablemente en la propia iglesia también. Entonces, el punto focal para mí es volver a la palabra, volver a creer que si Dios lo dice es así y no permitir que la sociedad que todo lo permite nos condicione y nos ponga a nosotros las normas que tenemos que vivir como iglesia y pueblo del Señor Jesús. Pues sabe que en programas atrás estuvo Marcos Aguinis aquí en el programa y él mismo, yo tengo que tener una actitud de mucho respeto, él es judío, un filósofo, psiquiatra, de todo, autor de libros. Y él mismo dijo, la única solución es volver a los mandamientos. Y empezó a recitar del quinto en adelante. Claro. Entonces me dijo, mirá, Marco, es difícil poder cumplir del quinto en adelante si no cumplimos el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Pero muy interesante porque él dice, tenemos que volver a esto elemental, simple, contundente, no mentir, no matar, no codiciar. Y todos esos elementos se han ido, cuando usamos la palabra licuando, se han ido diluyendo. Diluyendo. Sí, por otro lado, yo creo que tenemos por eso que volver a los otros mandamientos, de empezar a adorar a Dios, reconocerlo como una autoridad soberana, como aquel que es el único que nos puede ayudar a vivir una vida distinta. Por eso es muy importante que leamos las Escrituras. Por ejemplo, en las cartas apostólicas, principalmente Pablo, pero también Pedro, Santiago, tuvieron la inmensa preocupación, ya 2000 años atrás, de ir regulando la conducta de acuerdo a los principios que Dios estableció en el Antiguo Testamento, que llega a ser la cuna del cristianismo. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento, tenemos que tamizar sus principios a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la cruz del Señor Jesucristo. Porque este es otro de los problemas que yo veo actualmente, y es que en nuestros púlpitos se predica mucho el Antiguo Testamento, y se hace de los hechos históricos, especialmente de las promesas de Dios, alegorías que aplican a la Iglesia sin pasar por una exégesis correcta y de un trabajo de hermenéutica, o sea, aplicar lo que Dios dijo allá a las realidades del Nuevo Testamento. Por eso a veces hay iglesias que hablan mucho de conquistar terrenos, de pisar la tierra.
Y yo digo, Dios no nos mandó a conquistar terreno, nos mandó a evangelizar y a ganar personas. O sea, el reino de Dios no es territorial, no tiene que ver con recursos, tiene que ver con personas que en Jesucristo encuentran una nueva manera de vivir, que a su vez se transforman en referentes de ese poder de Dios, que cambia personas y que le ayuda a reformular su manera de vivir, a reorientar su propia familia, a reorientar con otros principios su propio negocio si lo tiene, y a tener una conducta que llegue a que las otras personas se den cuenta que el libertinaje podrá dar ciertas satisfacciones momentáneas, pero que finalmente destruye. Mira, Rubén de José Cepaz nos llama y dice, ¿qué hace Dios en todo este asunto con pastores que en vez de ser espirituales son carnales? Yo tengo que explicar esa terminología paulina. Claro, son humanos. Se comportan como no cristianos. Está bien. Se comportan como no cristianos, ¿no? Dice, ¿qué hace Dios con ellos? Porque hemos tenido, hemos sufrido los pastores, ya esto ha pasado de alguna manera, hemos sobrevivido, pero ibas por la calle y decías que eras pastor y te decían, ¿y usted qué tiene que ver con el pastor fulano? Sí. No tengo nada que ver, pero la palabra pastor se asociaba a un apellido, Sí. porque estaba en los medios de comunicación y fue un escándalo, terminó con escándalo, aunque ahora intenta recuperarse este caballero. Y alguna gente me preguntaba en esa época, pero Dios, ¿cómo de que no lo para? ¿Qué hace Dios con todo esto? Bueno, es una buena pregunta y a veces uno tiene que entender de que es difícil entender el proceder de Dios en muchas ocasiones, ¿no? Pero no tenemos que evadir el hecho de que es una pregunta bien concreta y que hace mucho daño. Por lo cual yo creo que, primero, Dios da libertad a la gente. Le da libertad para aceptar a Jesucristo o para rechazarlo. Le da libertad para aceptar o no el llamamiento al ministerio pastoral. Y le da la libertad para usar las capacidades del Espíritu Santo y el llamamiento al ministerio para honrar a Dios y beneficiar a la sociedad. Dios le da la libertad. Si yo uso mal mi libertad en cualquiera de esas áreas de la vida, yo voy a tener en su momento mis propios problemas y voy a proyectar problemas. Pero Dios no maneja títeres. Quiere decir que Dios no puede decir, bueno, este está portando mal, le voy a hacer un somni y desde ahora me va a obedecer a mí, porque entonces ya el ser humano pierde esa libertad que Dios le dio al hombre originalmente para tomar decisiones morales y espirituales. Pero también Dios le da libertad a los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que entender que no tienen por qué sujetarse a ningún pastor que no vive el Evangelio de Jesucristo. Y que tienen la libertad de decir, yo sigo a Jesús o sigo a este es menester servir a Dios y no a los hombres. Ahora, hay pastores, yo he sabido, en mis clases algunos alumnos me han dicho, que pastores han dicho que el que se va de mi iglesia yo lo maldigo. Y que hay personas que tienen el temor de que el pastor los maldiga. Ahora, una persona... No puedo creer, no, me estás exagerando. No, es así. Al menos los alumnos me lo han dicho en mis clases. La camerona me dice que no está exagerando. No, es espantoso. Y esto tiene que ver también con los condicionamientos acerca de la ofrenda, del dinero y de otras cosas que llevan a que incluso pastores sean como súbditos de pseudos personajes que se acreditan ciertos títulos y ciertas autoridades que nadie le dio y que están haciendo muchísimo daño al cuerpo de Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que predicar también es que ningún miembro tenga temor de su pastor y que si usted conoció a Cristo en una iglesia y esa iglesia comienza a desandar el camino y a vivir en pecado, tiene la libertad de irse en paz a un lugar donde predican la Biblia y donde puede crecer en la fe y ser un instrumento para el bien de los demás. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Dame 4 o 5 señales de que un pastor se está desviando. Dijiste una, maldecir a quien se va de la congregación. Yo no me entra ni en la mente a mí, ¿no? Pero hasta lo que se llega. Bueno, cuando un pastor habla más de dinero y de prosperidad material y exige que la gente le dé para que Dios a su vez le da, o sea,
cuando se cambia el valor de la ofrenda es una expresión de gratitud y adoración y no un canje con Dios. Entonces, cuando un pastor empieza a predicar sobre el dinero y que hay que hacer pactos y que hay que hacer ofrendas especiales y que Dios le va a dar el doble, triple o 100 veces más de lo que ofrenda, cuando el dinero comienza a ser el centro del mensaje, esa persona se ha equivocado de camino, porque el centro es Cristo. Y Pablo dice claramente que el amor al dinero es la raíz de todos los males. En segundo lugar, cuando un pastor comienza a vestir y a tener joyas carísimas y a tener coches lujosísimos, con membresías paupérrimas de gente muy humilde, a la que les obliga a dar esto, aquello y más allá para alimentar su propio ego y sus propios recursos, es otra señal de que es una persona que ha equivocado el camino. Hago una salvedad. Perdóname, ¿eso significa que los pastores tenemos que ser pobretones? No, y aquí va la salvedad. La salvedad. Yo creo que si a mí me invitan para ser pastor de una iglesia de gente de clase alta, por decir así, no haciendo diferencias, sino dentro del que es gente que gana muy bien, sí. Que ganan muy bien, es propio que el pastor acompañe esa congregación. Pero si yo estoy en un barrio sumamente humilde, si yo tengo mis recursos, yo puedo tener mi auto, mi casa, mis comodidades, pero yo no puedo alimentar un nivel de vida con el dinero de ellos. Entonces, cada pastor tiene que vivir con su gente y en el nivel de su gente. Ahora, si una persona rica es llamada por Dios, se transforma en pastor y va a trabajar en una villa donde hay gente desfavorable, sin trabajo, es evidente que no es correcto que él vaya lleno de anillos y de joyas, que vaya con ropa sencilla. No es hipocresía, es identificación. Cristo dejó la gloria y se acercó a esta gente, a nosotros, para salvarnos. Entonces, cuando yo comencé hace 60 años el ministerio casi, había un poco el concepto como que el pastor tenía que vivir ser un miserable. Miserablemente, ¿no? Es verdad que teníamos un sentido de vocación distinto al de hoy, sí, porque incluso las demandas de la sociedad eran distintas. Quiere decir que nosotros no pensábamos ni en la casa, ni en el sueldo, íbamos porque Dios nos llamaba. Pero en aquel contexto, uno podía vivir con una zapatillita, podía vivir con un solo trajecito, planchándolo todos los domingos, quiere decir que porque el contexto social lo permitía. Hoy las demandas son otras, incluso nuestros hijos. Deben tener su celular dentro de lo que es lo correcto, deben tener sus herramientas para poder estar dentro del contexto de sus compañeros, sí, con una enseñanza muy clara de que son instrumentos para enriquecer y no avenidas para la perversión. Y esto es parte de la enseñanza de los padres para con sus hijos. Entonces, yo no creo que los pastores tienen que vivir miserablemente, ni los misioneros que son mandados al campo de labor fuera de nuestras fronteras, que deben tener sus resguardos, su obra social o su apoyo, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que los pastores se enriquezcan con la pobreza de sus miembros. Absolutamente. Bueno, mirá que van a llegar mensajes, ¿sí? Nos van a enriquecer. Sí. Otros dicen interrumpir, pero yo digo enriquecer. Bueno, pero te digo, yo creo que cuando un pastor deja de predicar la Biblia y comienza a decir, desde ahora yo voy a hablar lo que Dios me dice porque Dios me revele, tengo palabra fresca y nueva. Yo no quiero palabra ni fresca ni nueva, quiero la palabra de Dios, que con sabiduría y en oración voy a actualizar y voy a ponerla dentro de un contexto del hoy y del ahora. Quiere decir que yo he escuchado mensajes muy bonitos y me voy a mi casa y me pregunto con todo lo que uno sabe de la Biblia, ¿qué quiso decir? ¿De dónde lo sacó? Bueno, ese es otro tema cuando no abren la Biblia y dicen, como la Biblia dice, y yo te digo que hay textos que yo nunca los escuché, ¿no? Por eso, cuando un pastor comienza a dejar la Biblia y empieza a predicar sus propias visiones, sus propias ocurrencias, uno tiene que empezar a pensar. Y en último caso, cuando uno ve que el pastor se va deslizando moralmente, que comienza a tomarse licencia con mujeres, o la esposa del pastor con muchachos, con chicos de la iglesia. Entonces, cuando comienza a ver estos tipos de deslizamiento, que comienzan a veces con muchos besitos, muchos abrazos, mucho hermanita o hermanito, bueno, uno tiene que empezar a pensar. Como pastores tenemos que siempre mantener una distancia.
Interesante cuando uno estudia esto es que antes nosotros enseñábamos siempre el hombre debe cuidarse, la mujer de su prójimo, la mujer tiene que cuidarse del esposo, de su compañera, de su amiga. Pero hoy con el tema de la homosexualidad tenemos que decir, bueno, cuídate de la mujer y del hombre, ¿no? Pues estamos en un mundo de corrupción. Entonces cuando uno ve que hay un hombre o una mujer que comienza a tener ciertas actitudes no correctas con relación a personas de su propio sexo o del otro, o con niños, que es espantoso, uno te dice, no. Estás metiendo el dedo en todos los ventiladores que hay. Buenas noches, pastor. Somos Jessy, Debo y Ara de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Mientras estudiamos, estamos tomando matecitos mirando el programa. Mirá vos, son de mucha bendición. No le podemos pedir que compartan, pero soy Natalia de Reconquista Santa Fe, estamos mirando el programa con mi esposo, muy bueno, sigan así, Dios los bendiga. Soy del Chaco, siempre miro Canal Luz, soy cristiano y molesta a veces cuando hablan mal de los evangélicos y con justa razón, porque los pastores dejan mucho que desear. Santiago de Merlo, hablar de los 10 mandamientos no es lo mismo que predicar el Antiguo Testamento sin pasar por la cruz. No digo que no haya que vivirlos. La Biblia es tan veraz y sencilla y nosotros la complicamos. Elba de Rosario. Dios los bendiga, me llamo Jorge, me gustaría que unieran todas las iglesias en un mismo espíritu, y menciona las denominaciones pentecostales. Le digo a Jorge, por supuesto hay mucho que avanzar todavía en la unidad, mucho. Pero comparándonos con otros países, la verdad es que estamos, ¿no es cierto, Rogelio? O 30 años atrás. 30 años atrás, cuando empezamos a Sierra, ¿no? Sí. Empezamos a Sierra, yo formé parte de la comisión organizadora, empezamos en mayo del 81, la organizamos en el primer sábado de diciembre del 82, fui miembro de la comisión directiva de los primeros años. Costaba, había diferencias. Hoy, la verdad, yo creo que el programa que yo hago, y aún más, mucho más, Canal Luz es una muestra de la unidad. En Canal Luz hay pastores de todas las corrientes denominacionales y cada uno hace lo que siente del Señor hacer y haciendo lo mejor. No estamos hablando de todos los pastores, no estamos hablando... No generalizando, sino situaciones particulares y más de las que uno quisiera. Claro, hay más de las que uno quisiera, pero tampoco son la mayoría, ¿no? Gracias a Dios. No. Pero claro, cuando se equivoca uno, y generalmente con nos mucha ensucia prensa, a todos. Sí. Claro. No, por otro lado tenemos que entender, yo creo que tenemos que lograr una unidad funcional, no organizativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? No tenemos que hacer una mega iglesia mundial con un papa evangélico. Eso no va. Cristo en nuestra cabeza. Sí. Lo que sí tenemos que aprender a convivir con las diferencias que no tienen que ver con la moral y con herejías doctrinales. Un problema que tenemos hoy es el hecho de que en una iglesia, por ejemplo, un caso en una ciudad de Corrientes, años había 14 iglesias, de las cuales solamente 2 eran iglesias que estaban bien organizadas. Otra tenía ciertos problemas de testimonio y el resto había sido generada por divisiones, porque habían adulterado, porque habían robado miembros, Entonces, uno no puede hacer una unidad con pastores que están viviendo en pecado o predicando el error. Pero sí tenemos que tratar de darnos cuenta que Cristo es el elemento que debe centrarnos y que si estamos en Cristo, las pequeñas diferencias de énfasis doctrinales no nos tienen que separar. Pero cuando hay inmoralidad, cuando hay corrupción, yo creo que nosotros, como Pablo mismo dice, nosotros no tenemos que juzgar a los de afuera, a los no creyentes, pero el que está dentro tiene que ajustarse a nuestras normas, a lo que el Señor estableció. Por eso cuando el pecado de 1 Corintios 5, como en el divisor que generaba problemas en la carta de Tito, Pablo dijo, échenlo de la iglesia, hay que sacarlo. Entonces, deséchenlo era la palabra que da la Reina Valera. Claro, ¿no? Al final del capítulo 3. ¿No? Entonces tenemos que trabajar por la unidad en torno al Señor Jesucristo, en torno a la palabra, y tratando de ser un poco más generosos.
Quiere decir que no tenemos que trabajar tanto para mi iglesia como para la iglesia del Señor. Y en este caso, si hay en un lugar 5 iglesias que tienen una doctrina de acuerdo a la palabra de Dios, con las diferencias propias en el culto o en algún énfasis, yo creo que tenemos que ayudar a que los miembros, en vez de desplazarse kilómetros para ir a una iglesia, se vayan congregando en su propio lugar para poder formar una congregación del lugar con mayor unidad, con mayor coherencia, y que les permite evangelizar a los que están en la ciudad y dejarlos allí, no llevarlos a un montón de kilómetros que a veces pues se esparraman, ¿no? Sí. No van más, ¿no? Más mensaje, ¿eh? Gabriel de Entre Ríos dice, dejé de ir a la iglesia por el doble discurso de la gente. Dicen una cosa pero viven otra. ¿Estoy equivocado? No, que esto sucede en muchas ocasiones es verdad. Sí. Me parece que estás equivocado, Gabriel, en dejar de ir a la iglesia. Porque, ¿cómo sabés que están equivocados? Porque no están haciendo lo que la palabra de Dios dice. Y una cosa que dice la palabra de Dios también es no dejando de congregarnos. Sí. Así que de alguna manera vos, queriendo defenderte, entras en el camino de la desobediencia. Así que, Gabriel, te exhorto a que busques una congregación donde se enseñe la palabra de Dios. Correcto. Quiere decir que no hay que dejar de, hay que buscar, como dijimos hace un rato, ¿no? Un lugar donde uno se siente cómodo. No porque predican lo que a uno le gusta, sino porque hay coherencia. Y la ética tiene que ver mucho con esto. Un pastor, una persona en su función, va a tener autoridad en la medida que su discurso es muy paralelo y cercano a su conducta. Quiere decir que si yo vivo lo que digo, la gente va a creer en mí. Sí. Y si esto se proyecta en el tiempo, sí. Esto va a dar que las personas puedan tener una mayor confianza en mi vida. Sí. Bueno. Ahora vamos a presentar los libros de Rogelio, pero no, ¿sabés que me vino a la mente el texto de Hebreos 13:17? Sí. Le dice el escritor, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse de lo contrario. No será provechoso para ustedes. Es decir, el deber del miembro es obedecer a los pastores. Porque yo quiero decirle a la audiencia, parece una cosa muy apetecible ser pastor, ¿no? Está en la plataforma, la gente lo escucha. Pero, hermano, es una carga muy pesada. Claro. Y después que tiene que ser llamado por Dios, tener los dones del Espíritu Santo correspondientes, esa plenitud de Dios que nos permite y ese amor a la gente. Quiere decir que nadie debe de venir en pastor porque le gusta o para compensar su baja autoestima. En Hebreos 13, el versículo 7 dice, acordad vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿no? Qué importante es esto, el hecho de que nuestra conducta invite a que la gente nos siga. Y yo creo que esta es la clave de la autoridad. Sí, pero el texto dice, considerad la conducta. Es decir, los pastores sabemos que los miembros tienen derecho a considerar nuestra conducta. Sí. A revisar si vivimos de acuerdo a lo que decimos. Es así. Estamos expuestos. Sí. Y uno sabe, y se lo tiene que decir a los miembros muy seguido, que uno está lleno de defectos, de tentaciones, vive bajo fuertes tentaciones, así que de ninguna manera puede decir que es perfecto, ¿no? Claro. Pero ya es distinto, Juan Pablo, cuando un pastor, como mencionamos antes, tiene ciertas tendencias incorrectas que las perpetúa. Claro. El pastor orgulloso que no permite que un miembro le comente o le diga, mire pastor, no estoy de acuerdo, tengo este problema. Quiere decir que como pastores nosotros tenemos que entender que estamos expuestos, tenemos que entender que tenemos que ser referentes, que los miembros tienen el derecho a opinar y que si un miembro de la iglesia a mí me puntualiza algo que yo estoy haciendo mal, yo tengo que agradecérselo y corregir mi conducta. Y si algunos me critican por algo que realmente no es incorrecto, porque ellos tienen
una visión distinta de las cosas, me dan la oportunidad para explicarles y decirle, mire, hermano, yo estoy procediendo así, así, porque esta es mi base bíblica y estos son los principios que me rigen. Sí. Y en muchos casos, cuando una persona que nos critica y le damos la oportunidad de expresar su opinión, recibe nuestra respuesta respetuosa y con principios bien sólidos, el hermano va a corregir su conducta y vamos a ganar un aliado que va a tener una convicción de que nuestra conducta realmente es sólida y de acuerdo a la palabra. No quiero dejar pasar el momento, dado que se me cayeron los libros, o sea, me hicieron recordar en su caída que Rogelio ha escrito algunos comentarios y en esta noche particularmente queremos presentar un estudio sobre... no, este no es. Este es. Cristo el único Salvador. A ver si podemos ponerlo en pantalla. Un estudio temático de la carta a los romanos. Vaya carta que se te ocurrió escribir, Rogelio. A ver si podemos sacar la gráfica del programa. Ahí está mejor. Este es el libro Cristo el único Salvador, un estudio de la carta a los romanos. Le quiero decir algo a la audiencia, si usted me permite. No está mal comprarse el libro, Sea feliz en 8 clases, Cómo triunfar en la vida, 5 pasos a la prosperidad económica, todos esos libros autobombo. La gente consume a toneladas esos libros, pero como que le escapa a los libros donde se estudie en serio la palabra de Dios. Entonces, usted tiene siempre, frente a una librería, 2 alternativas. Agarrar lo que me gusta o comprar, estoy diciendo, lo que necesito. Por supuesto, cuando yo voy al supermercado, dicho sea paso, tengo un supermercado chino al lado de mi casa, o sea que no me cuesta mucho ir, no cuesta. Entonces mi señora me da indicaciones muy precisas, tráeme este arroz, que miralo bien, porque vos me traes cualquier cosa. Entonces yo voy. Cuando salgo, al lado de la caja están unos chocolates, y uno le da una gana de agarrarse todo, y que la doctora que uno trata de obedecer en su régimen no lo vea. Hay algo que vale, que alimenta, que me va a dar salud, y otras cosas que no sirven. No son feas, No, entretienen. Son ricas, entretienen, pero no es alimento sólido. Desead, dice el texto, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Así que usted ahora diga, ¿cuál es mi dieta espiritual? Escucho a los que me vienen a prometer avivamientos. Yo tengo 35 años, pastor, vos 60. Han venido, han dicho, el año que viene va a venir el avivamiento, avivamiento. Y comienza en Argentina. Sí, comienza en la Argentina, sí. Y en Colombia es en Colombia. Es en Colombia. Otros vinieron y dijeron, expulsamos a los demonios de la Casa Rosada, expulsamos a los demonios del Casino Mar del Plata. Y todas esas cosas producen atracción, interés, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Hay una sola cosa que permanece para siempre, que no es ni el cielo ni la tierra. El texto dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Te leo mensaje o...? Bueno, sí, adelante. No, en cuanto a este libro... ¿Dónde se consigue? Bueno, pueden en las librerías... todavía no lo tiene Sociedad Bíblica. Sociedad Bíblica ha estado distribuyendo todos nuestros comentarios, nuestros libros, pero están en las librerías y van a pasar después una página web donde pueden informarse. Ahí está, distribuidora alianza.com.ar. Por otro lado, unas cosas que yo he hecho con esta serie, que van 3, es leer por ejemplo, todos Romanos, y clasificar los textos por temas. Pablo tiene la particularidad de empezar a escribir una cosa, después se va por allá y vuelve, y después toma otro tema. Y entonces
Es una teología sistemática. Además. Exacto. He sistematizado toda la enseñanza del apóstol Pablo. En temas. En temas, ¿no? Muy bueno. Entonces, en el caso de Romanos, son 6, 7 capítulos, donde yo he puesto todo lo que tiene que ver con el hombre, con el pecado, con el Señor Jesucristo, con Israel, la ley, todo lo que hace a Jesucristo, el Espíritu Santo y la iglesia o los cristianos frente al mundo, ¿no? Así es. Absolutamente recomendable. Y después está Hebreos y cartas pastorales, son los comentarios bíblicos, ¿no? De todas maneras, a ver si me ponen en pantalla a mí, hay 2 libros. Conducta cristiana, que es para los miembros de la iglesia, y aquí Rogelio explora, digamos, sistematiza las enseñanzas de la palabra de Dios, conducta cristiana. Ahí está un señor caminando una escalera subiendo, por si lo ve por allí el libro. Y el otro libro es Conducta Ministerial, y este es recomendable para pastores, también escrito por mi invitado, para que seas como debes, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia, parafraseando un texto de la palabra de Dios. Estos son libros de mucho valor que yo recomiendo, y otra vez insisto, coma bien, no coma chatarra. Es verdad. Fast food. Por supuesto que un bife cuesta mucho comerlo, hay que masticarlo, pero tiene su gran beneficio. Es mejor que papa frita, ¿no? Sí. Bueno, más preguntas. Edgar de Mendoza pregunta si es ético que en la misma iglesia toda la familia de los pastores sean los líderes de la iglesia. ¿Es ético? ¿No es ético? Hay muchas iglesias en donde el pastor es ayudado por su esposa, por sus hijos. Vos no sé si ves bien o mal esto. Bueno, yo creo que la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo que tiene que armarse en base a los dones y a las capacidades que el Espíritu Santo da. Yo creo que no es correcto que el pastor y su familia presidan todos los ministerios y toda la organización de la iglesia, sobre todo los aspectos administrativos, ¿no? También ministeriales. En muchas ocasiones el pastor es el líder y pone a su familia en los ministerios más importantes, cuando en la congregación hay gente con vasta experiencia, con madurez espiritual, con los dones del Espíritu Santo, que podrían enriquecer a toda la congregación, pero que están frenados por la familia. Entonces, yo creo que no está mal que si mi hijo tiene un don, yo le dé la oportunidad de ministrar, pero tengo que darle también la oportunidad a los hijos de los demás. Yo tengo que dar la oportunidad que ministre a mi esposa si tiene esos dones y capacidades, pero hay otras hermanas que lo pueden hacer. Entonces, tenemos que en oración poder organizar la iglesia en base a estas capacidades. Yo le digo, uno ve a veces que hay gente ignorante, ¿no? O sea, mi esposa no es pastora porque es mi esposa. Ahora, en mi caso, mi esposa no es pastora, no se llama pastora, pero estudió conmigo la misma carrera en los 4 años y ha aconsejado y ha hecho toda la tarea ministerial, pero nunca se ha acreditado, yo soy la pastora. No, ella ha sido una persona que ha servido en distintas áreas y ha sido de bendición, pero otras personas han ido ocupando cargos de acuerdo a las posibilidades. Lo mismo con mis hijos. Entonces, es muy importante que los pastores en oración y con hermanos espirituales armemos los distintos equipos de trabajo. Creo que de acuerdo a Romanos 12 y 1 Corintios 12, la iglesia es un cuerpo que tiene distintos miembros con distintas funciones, unos más atractivos que otros, pero todos son necesarios, todos son importantes. Entonces, como vos decías hoy, todos quieren ser pastor para estar en la plataforma, todos quieren estar en la alabanza para que la gente los mire. Lo importante es cuál es el lugar que Dios me asigna a través de la capacidad espiritual que Él me otorgó. Entonces, como pastor, con hermanos maduros y hermanas, yo tengo que buscar en la congregación, en oración, cada hermano y hermana que tiene dones y capacidades y agruparlo en distintos ministerios. Porque el ministerio surge no de una decisión administrativa, sino debe surgir de los dones del Espíritu Santo que califican y capacitan para la tarea. Entonces, terminando,
para mí no es correcto que el pastor y la familia manejen todo, sobre todo cuando ellos manejan el dinero con un concepto no correcto en cuanto a la ofrenda, ¿no? Hay lugares que dice el diezmo para el pastor, las ofrendas para los gastos de la iglesia, y uno nunca sabe todo lo que va al bolsillo, y a veces se exige que la gente dé más de lo que deben dar. La ofrenda es para el ministerio del Señor, de la cual una parte debe ser canalizada para los recursos del sostén pastoral. Sí, en algunos casos yo he vivido la experiencia de una suerte de censura. Voy a decir lo contrario de lo que vos dijiste, Rogelio. Muy bien. Es decir, que el hijo del pastor que tenía dones no se le daba lugar porque era el hijo del pastor, el que me parece un error También. Correcto. También. Y en cuanto a los recursos, cuando un creyente va a una iglesia que le piden dinero y le piden que haga un esfuerzo para dar ofrenda, pero al poco tiempo ve que hay obras, que hay misioneros, que crece la iglesia, que en sentido edilicio, en propiedades, sí. En ministerios, en ayuda a la comunidad, en medios de comunicación, entonces dice, bueno, me piden, pero se ve, no estoy poniendo. Pero no lo ven en tu bolsillo. Claro, no lo ven en No lo ven en tu casa. Exactamente. Esa es la diferencia. Si yo digo lo que voy a decir ahora, si yo digo, me sacan del aire, lo de Canal Luz, me sacan del aire. Bueno, lo voy a decir. Visité la casa del pastor Silvestri, de José María. Emocionante. Teniendo una iglesia tan grande, el Canal Luz y todo lo demás, una casa humilde. Y me contó, y yo entré, y me mostró hasta su dormitorio. Un lugar austero, sobrio. Cuando salgo de allí, iba con Bill Kennedy, ¿no? Mi amigo que está allá con el Señor. Nos subimos al auto y me dice, ahora lo admiro más que antes a este hombre. Sí. Yo conozco otros pastores de iglesias grandes que viven en country clubs, que viven en lugares apartados, que toda la familia tiene sus 4x4, Hilux, Toyota. Y te digo la verdad, para mí fue un ejemplo, ¿viste? Porque vos decís, podría vivir en el mejor barrio privado de Rosario. Sí. Sin embargo, vive en una casa que me contó el milagro, cómo fue que la construyó, que la consiguió, puro milagro, y estaba tan orgulloso porque él sabía que el Señor se le había dado. Me saco el sombrero. Esto no debería decir porque el pastor después me llama y me dice, no habré pavada, Juan Pablo. Bueno, es verdad. Entonces, si es verdad, no es pavada. ¿No? Ahora, yo creo que esto es lo que dignifica el Evangelio y que dignifica el ministerio también. Sí. ¿No? Entonces, cuando un pastor vive modestamente, elige, porque es por elección, y por otro lado, no anda con guardaespaldas, no, es verdad, sí. Y que saluda a todo el mundo y que da oportunidad a la gente. Sí. Yo lo he escuchado algunas veces en algún programa, a su esposa también, a su hijo, con una sencillez muy grande. Entonces, creo que estas son las cosas importantes. Nuestro reino está en el cielo, no en la tierra, ¿no? Por eso el texto dice, considerad el resultado de su trabajo. Sí. Claro. E imitar su fe. Imitar su fe. ¿No? Bueno, me da para contar historia. Sí. Lo que está diciendo el pastor me pasó a mí y a mi familia. Me fui de ese lugar y estoy siendo bendecida. Dice, en la anterior no había bendición. Muy lindo programa. Podrían hablar del diezmo, si es obligación, Guida. Mira qué nombre, Guida se llama la televidente. No sé si quieres hablar. Sí, los llamados que hay. Bueno, el tema es así. Yo creo que el diezmo no es una enseñanza del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento pide el 100%. No, 10%. No, 100%. Yo soy siervo de Jesucristo, comprado por Jesucristo, y no soy mío, ni lo que tengo es mío, es todo de Dios. Entonces, mi sentir en relación al dinero dentro del contexto del Evangelio
es que toda persona que acepta a Jesucristo llega a ser una vez más posesión de Dios, todo lo que tiene se lo da de Dios, es de Dios, y yo decido qué es lo que le voy a dar a Dios para que su nombre sea honrado y su reino se extienda. En realidad lo que decidí es con lo que te vas a quedar vos, que es la otra parte, ¿no? Exacto. Dios no mira más tanto lo que damos, sino lo que con lo que nos quedamos. Exacto. Por eso es que, si bien es cierto, el diezmo fue una medida importante y lógica y equitativa para el Antiguo Testamento, yo creo que en el Nuevo Testamento Dios nos da la libertad de elegir qué es lo que le vamos a dar a Dios. Y uno se pregunta, ¿puedo dar menos que el 10%? Vos sabés que había en una época un pastor muy severo, muy... Daba unos mensajes, le voy a decir el nombre porque ya hace mucho está con el Señor. Se llamaba Pablo Boychenko. Fuerte, durísimo. Mi papá le preguntó, porque mi papá escribió un artículo, Nuestras ofrendas al Señor, pero estoy hablando hace 50 años atrás. Sí, sí. Le preguntó don Pablo, a este Pablo Boychenko, bravo, le dice, ¿qué opina del diezmo? Pensando que le iba a contestar, no, esto no es del Nuevo Testamento. Y le contestó, el diezmo es una miseria. Por otro lado, hay que decir que los judíos no daban el 10%, daban el 10% al templo, el 10% al gobierno y el 3% a los pobres y a los viudas. O sea que un judío arrancaba dando el 23%, más las ofrendas, más las primicias, más la limosna. Claro. O sea, el diezmo es una miseria. Claro. Por eso yo creo que tenemos la libertad de dar al Señor de lo mucho que Él nos da. Jolie pregunta, ¿el éxito material es el éxito espiritual? No necesariamente. Incluso, ¿qué es éxito? Aún, ¿qué es el éxito ministerial? Pensando en Jeremías solamente como una figura, sí. Él predicó toda su vida y no logró nada. Y sin embargo fue un profeta engrandecido por Dios. Entonces, y Jesús terminó crucificado. Exacto. Para mí el éxito es hacer la voluntad de Dios. Los resultados los va a medir Dios de acuerdo a lo que Él esperaba de mí, de acuerdo a los dones que Él me concedió. Entonces, hay personas que trabajan durante 50 años y tienen una congregación de 20, 25 personas que cumplieron realmente el propósito de Dios, y otro que robando miembros y haciendo cosas no correctas y prometiendo lo que la Biblia no promete, tiene 10.000 personas. Bueno, eso puede ser éxito numérico y humano, pero no es el éxito de lo que es el resultado de un ministerio espiritual y obediente al Señor. No, en ese sentido, Bill Gates, que es uno de los multimillonarios, sería el mejor de los pastores. Sí, claro. Y no necesariamente es éxito espiritual, ¿no? Exacto. Pero hay una confusión en eso. Sí. Lo felicito, Horacio de Córdoba. ¿Qué hacemos con aquellos que roban miembros y hasta pagan el colectivo para que vayan a su iglesia? Es terrible. Sí. Iglesias que ponen, yo no puedo creerlo, ponen el colectivo a una cuadra de otra iglesia para llevar a los miembros a su propia iglesia. Sí. Real, sí. comprobado. Sí, lo que pasa es que a veces tienen programas de radio, de televisión en la zona, o venden las posibilidades de acceso a la televisión, que hacen que la gente quiera ver todo lo que esa gente ofrece y promueve. Sí. Y entonces es como un supermercado nuevo que abre y que pone colectivos para llevar a gente a hacer las compras. Entonces yo creo que es una inmoralidad, ¿no? Mirá, vos sabés que en ese sentido me siento como bendecido por el Señor. ¿Sabés en qué sentido? Que el programa no se ve en Buenos Aires. O sea que no tiene sentido que yo le diga a la gente, venga a mi iglesia de la Puerta Abierta, porque el que más cerca vive debe estar a 30, 40 kilómetros y hay otros que están a 5.000 kilómetros. Así que no hago este programa pensando en que la gente venga a la iglesia de la Puerta Abierta. Y eso, en vez de perjudicarme a mí me ha enriquecido. Y sí, te da libertad de predicar y de enseñar. Exacto. Pero permití que en este sentido, yo creo que en este momento hay miles y miles de cristianos buscando una iglesia con sana doctrina. Sí. Entonces, yo creo que no tenemos que sacar miembros de iglesia, no. Pero si vienen de otra iglesia, el camino ético es preguntar, ¿por qué viene usted?
hablar con el pastor de donde salió sí se puede, porque hay pastores con los que no se puede hablar. Y luego entrar en un periodo de restauración, ¿no? Un pastor amigo me compartió que una iglesia se dividió y fueron como 50 personas a su iglesia, a su congregación. Entonces, él le preguntó, bueno, ¿por qué vienen aquí? Y nuestro pastor cambió de doctrina, no estamos de acuerdo. Muy bien. Entonces ese pastor fue a su colega y le dijo, mira, se murieron 50 de tu congregación, ¿qué está pasando? Y él dijo, mira, yo tuve una experiencia, yo te pido que vos los tengas, que vos los pastorees, que vos les ayudes, que vos les sanes las heridas que tengan. Y luego que ellos decidan si quieren volver o quieren quedarse. Entonces yo creo que esto es lo correcto. Hay gente buscando una iglesia. Por eso si vienen personas no tenemos que echarlas. O sea, así como yo no tengo que robar, tampoco tengo que tirar al desierto a gente que está buscando un oasis. Es un gran tema, un gran tema. Todo el tiempo estamos en la puerta abierta recibiendo gente que viene. Y yo digo, ¿qué hago? Le digo, no, vuélvase, pero viene herido, lastimado. Y la iglesia se supone que si la iglesia no sana, enferma. Sí. Y uno cuando quiere hacer una iglesia que es sana, lógicamente se expone a que mucha gente venga a la iglesia. Pero la verdad es que yo todo el tiempo me estoy preguntando, ¿qué hago? Bueno, yo creo que hay que recibirlos, ¿no? Por otro lado, es interesante saber que hay muchos cristianos mañosos que están yendo de iglesia en iglesia, que donde un pastor los disciplina se van a otra. Entonces, también en este caso, uno tiene que tener la sabiduría de saber quién es el que viene, por qué viene, y bueno, tomar los recaudos en cada situación, ¿no? Bueno, le quiero decir a la audiencia un par de cosas. Número uno, hay tantos llamados que es imposible ni siquiera que los pueda leer, ni los nombres, porque evidentemente hemos puesto el dedo en el ventilador, así que lo voy a comprometer a Rogelio que venga en un corto periodo de tiempo, no que pase mucho tiempo. Bueno, y vamos a tratar temas más específicos. Ahora hemos sido muy abarcativos, muy general. Con mucho gusto. Mil gracias, Rogelio. Bueno, aquí estamos para servir. Y gracias por la invitación. Espero que Dios siga bendiciéndoles. Gracias, Rogelio. Segunda cosa, usted se da cuenta que yo no termino de curarme. Así que me voy a tomar unos días para curarme. De verdad, necesito tomarme unos días porque estoy con un proceso bronquial, pero hace más de 2 semanas. Así que ore por mi salud. Y entonces vamos a estar poniendo algunos programas grabados en este tiempo, pero muchas gracias a todos los que se han preocupado. Otra vez, gracias Norberto, gracias a todos. Aquí vamos a estar todas las noches proponiendo algo diferente, algo fresco. El otro día hablamos de la angustia y hubo un resultado increíble. Hoy hablamos de la ética. Me sorprende la cantidad de gente que se suma a esto. Así que son temas que vamos a ir repasando en los días futuros. Espero volver sano dentro de muy poco. Que tenga una buena noche, que Dios le bendiga. Canal Luz, la puerta abierta desde Buenos Aires.